Adelante, Héctor. Bueno, decía que estamos muy agradecidos por tu presencia, Martín, así como hace casi un año, ¿sí? Porque el 24 de junio del 21 también tuvimos una charla contigo con un tema de economía. Para todos los que estamos, les voy a decir que Martín Burgos es licenciado en Economía de UBA, es máster en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes, es coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, organizador del Congreso de Economía Política de la Universidad Nacional de Quilmes, fue miembro del comité académico de varias revistas especializadas, fue investigador de Cefidar, en el marco del cual se dedicó a estudiar temas relacionados con política industrial, comercial y de integración regional. Es especialista en la relación Argentina-China, en la cual estudió específicamente el papel desempeñado por la soja y el patrón comercial implementado entre ambos países. Fue investigador semisenior en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, organismo del Ministerio de Economía de la Nación, dedicado a los casos de antidumping llevados adelante por la Argentina. Bueno, no sé si estuve con todo lo que es tu currículum, si no, te doy la palabra y la posibilidad de ampliarlo si me falta o me sobra. Gracias, Estaba Martín. hincha de San Martín de Tucumán Ah, bueno, y padre reciente, tengo un nene de 10 días, 11 días. bueno, felicitaciones entonces. As- pero estoy entero, como ven, nos pudimos organizar Estaciones y etapa de no dormir. sí, sí, sí. Bien. Pero bueno, Felicidades, Martín. gracias. Ahí tuve tres días, 3 noches, obviamente, bastante buenas, así que no me puedo quejar. Bueno, Mateito se porta bien. Te veo. Mm. Así que, bueno, bueno, entonces abrimos con, él nos va a dar una charla sobre proyectos para grabar las rentas inesperadas y crear un fondo para pagar la deuda. Eso es el tema que hoy nos convoca. ¿Sí? exacto. Bueno, no sé si hacer un raconto un poquito de cómo llegamos hasta acá. Me parece que algo rápido es necesario para no perder Sí, el hilo, que todo el mundo lo sabe. Pero evidentemente, después de haber dejado un gobierno en 2015 con muy bajo nivel de endeudamiento, eh, Cristina Fernández de Kirchner, digamos, terminó su mandato con un muy bajo nivel de endeudamiento y después cuando asume Macri, lo primero que hace es abrir el cepo. No sé si se acuerdan. Y al abrir el cepo, lo que pasa es que sube el tipo de cambio. Estaba en 9 y pasa el tipo de cambio a 16. Es interesante eso porque me parece que fue, se acordarán, durante la campaña presidencial el propio Paradgay, que va a ser el ministro de Economía, dijo que bueno, los precios ya estaban al nivel del tipo de cambio paralelo, entonces si se abría el cepo y no iba a haber devaluación, sí, porque, o sea, no iba, los precios como ya estaban al nivel del tipo de cambio paralelo, no iba a haber un salto de precios, eh, lo cual obviamente terminó siendo totalmente falso, no nos dimos cuenta. Fue un año 2016 de 40% de inflación, pero se va echando un poquito, ¿no? El tema de deuda, el tema del cepo y el tema de la inflación. Yo creo que ahí hay un núcleo del cual en los últimos discursos, aparte de Cristina, estuvo charlando mucho, que la cuestión es un poco así. Todos queremos comprar dólares, ¿por qué? Porque bueno, es la moneda dura para ahorrar es lo mejor que hay, aparte para comprar un departamento, digamos, se compra y venden en dólares y todo eso. Entonces, vamos al Banco Central. El Banco Central, ¿qué hace? Todo lo que vos exportás o importás, él va neteando, ¿no? Va liquidando los dólares, o sea, el exportador tiene que liquidar los dólares al Banco Central y el importador y todo el que demanda dólares tiene que ir al Banco Central a pedirlos.
a un tipo de cambio que es el oficial. Eh, y cuando hay un ahorrista argentino que quiere ahorrar en dólares, también va al tipo de cambio oficial cuando no hay cepo, que es el tipo de cambio del mismo tipo de cambio que el que importa una maquinaria para laburar. Bueno, así es la cosa. La cuestión obviamente es que llega un momento cuando los ahorros de los argentinos en dólares empiezan a crecer, empiezan a tomar todos los dólares que hay en el Banco Central y entonces las reservas, que son los dólares de las exportaciones, ¿no? Hay como una disputa por los dólares de la exportación entre todos. Porque el sojero que vende, lo vende en pesos, su soja, por ejemplo, lo vende en pesos a la transnacional que después la exporta en dólares. Y después quiere recuperar esos dólares, entonces va al Banco Central, digamos. Cuando digo va al Banco Central, en los hechos es ir, a, ir al banco y hacer 2 clics para comprar dólares. Esos dólares no es que te los vende el banco, sino que el banco hace intermediario y esos dólares te lo entrega el Banco Central, la autoridad monetaria. Entonces, bueno, todo eso se arma un esquema en el cual todo el mundo demanda dólares y nada aporta dólares, porque todos de nosotros compramos dólares, no obstante, muy poco de nosotros aportó dólares, ¿no? A la Argentina. Es decir, alguna cuestión muy puntual, tal vez alguna consultoría que nos ha pasado, a veces nos pasa a los economistas, pero muy lejos es lo que yo puedo aportar en dólares respecto a lo que yo demando de dólares. Bueno, eso obviamente es una carrera hacia el dólar, que lo que hace que cuando sube la demanda, sube el precio del dólar. Cuando el Banco Central empieza a cortar esas corridas, porque al fin y al cabo son corridas, porque son todos nosotros, pero también todas las empresas y todas las grandes empresas, todo el mundo compra dólares y termina siendo un descontrol, ¿no? Claramente. Entonces cuando el Banco Central empieza a regular eso, a decir, bueno, a los importadores sí le damos los dólares porque tienen que importar, porque con eso ellos laburan y crean empleo y todo eso, bueno, eso, ok, va para un lado. Pero después el que va y quiere comprar dólares porque sí, porque no tiene una razón concreta, o la razón es para ahorrar, bueno, ahí obviamente se regula. Y ese conflicto por la regulación, que se llamó el cepo, digamos, lo voy a llamar así, en honor a la brevedad y porque todo el mundo entiende lo que quiere decir, digamos, digamos, si vos no, digamos, no tenés más dólares para ofrecer, no vas a ofrecer dólares, porque si vos no pones el cepo, la gran dificultad que puede llegar a tener es que se salte el tipo de cambio, que haya una devaluación, ¿no? Son un poco las dos opciones que tenés. O restringís por cantidad, como se dice, o tenés un ajuste por precio, salta el precio por un incremento de la demanda, salta el precio del dólar. Bueno, dicho eso, cuando llegó Macri, lo que hizo es, bueno, las promesas de las campañas era sacar el cepo. Sacó el cepo, el tipo de cambio se fue de 10 a 16, de 9 a 16, tuvimos 40% de inflación ese año, incremento de la pobreza, obviamente. Y después el tema es que la gente empezó a comprar dólares, a comprar dólares, a comprar dólares, todo el 2016, todo el 2017 y todo el 2018. Eso generó, al principio, ¿cómo lo financiaba el macrismo? Porque para peor, lo que pasó durante el macrismo es que había cada vez más importaciones. Tanto es así que las importaciones superaban las exportaciones. Entonces la única forma de financiar esta compra de dólares de los argentinos era endeudarse afuera, la deuda externa, ¿no? Entonces eso tuvo obviamente un final, porque llega un momento en que te presta dólares y te pregunta, che, ¿qué estás haciendo con esto? Y estás invirtiendo, digamos, si estás reforzando, no sé, las cajas del Banco Central, ¿qué estás haciendo con esos dólares? Y esos dólares todo el mundo veía que se iba para otro lado, se iba para el lado de las importaciones o del ahorro de los argentinos, o sea, cosas que tal vez era muy difícil después volver a pagar esa deuda. Bueno, simplemente se cortó esa historia en el 2018 y a partir de ahí hubo como todo un descalabro que fue el final del gobierno de macrismo, que yo digo final del gobierno, pero fue en 2 años, ¿no? Fue un total descalabro, en el cual el dólar pasó de
15 a 40, terminó en 60 incluso, ¿no? Y para peor, digamos, un poco el colmo de ese gobierno, es que al fin y al cabo termina volviendo a poner el cepo porque lo que se daba cuenta es que no tenía más posibilidad para financiar. Después, número dos, porque se lo pidió el FMI, el propio Fondo Monetario Internacional, y hubo un informe a principio de año en el cual se revisó un poquito lo que se hizo en su momento. El Fondo Monetario dijo que el gran problema que había tenido la deuda, y entre otros la deuda que le había prestado el propio FMI, es que eso se iba no usa el concepto de fuga de capitales, pero algo muy similar, con lo cual hasta el FMI decía que la deuda que tomó Macri sirvió para la fuga de capitales, ¿no? Evidentemente, ahí hay como una cuestión muy fuerte que hace mucho, obviamente, todo esto del ahorro de dólares de los argentinos. Cuando Cristina habla del bimonetarismo, habla de eso, de esa cuestión, ¿no? Parece que ahí es como el núcleo, y ella lo dice así, me parece que es así, en mi charla ya lo habrán escuchado decir, la cuestión de los dólares y del bimonetarismo es el núcleo central de la problemática argentina, ¿eh? Así que bueno, me parece que ahí tenemos obviamente, de eso, digamos, tratan esas dos leyes, por eso quería dejar en claro un poquito cómo era eso. La deuda externa sirve para, efectivamente, todo lo que es la fuga de capitales, que es la fuga de capitales es cuando los argentinos en general compran dólares. Nosotros compramos lo que podemos cuando está habilitado, pero sobre todo es la compra grande, la compra de la gente, de los grandes empresarios y todo eso, que obviamente está enganchado en todo ese mecanismo. Lo que es interesante de todo esto es que obviamente cuando se puso el cepo, hicimos lo que hicimos con la deuda externa, digamos, con el ministro Guzmán. Lo que se hizo es dos interesantes negociaciones, la de los bonos privados, y después lo del Fondo Monetario Internacional, que digamos, ahí hay discusión, pero a mi parecer también es una buena negociación en el sentido que dentro del, digamos, ya estábamos, yo muchas veces uso la fórmula futbolística, haber entrado al préstamo del FMI es habernos mandado a la B, ¿no? Cosa que pasó con Macri. Con este acuerdo que logró Guzmán, no es que volvimos a la A, simplemente evitamos irnos a la C, ¿sí? Entonces, todavía estamos peleando el ascenso, pero más o menos seguimos en la B, esa es un poquito la cuestión. Para volver a la A, obviamente nos falta un montón y habrá que ver si ese acuerdo nos sirve o no nos sirve, pero eso ya lo veremos un poquito, depende de los contextos, de las cosas, y cómo nosotros también vamos manejando la situación, porque hay mucho le echamos la culpa al FMI, pero la verdad que también tenemos algunas eh, indefiniciones o malas decisiones internas que nos ayudan a que todo eso ande bien. Entonces, ¿de qué se trata la idea del fondo para para pagarle al fondo? Es que justamente, si la plata del Fondo Monetario Internacional se fue para pagar la deuda externa, entonces lo que tenemos que pensar es que, digamos, quiero decir, lo dije mal, si la deuda del Fondo Monetario Internacional fue para financiar la fuga de capitales, entonces lo que tenemos que pensar es que para pagar esa deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional hay que ir a recuperar los fondos que hay fugados, que se supone que están en el exterior. Eso es un poquito de lo que se trata la ley. Es interesante porque aparece la figura del colaborador, es decir, que si alguno tiene alguna información respecto de un dinero de argentinos no declarados en el exterior, entonces al denunciarlo puede llegar a tener, digamos, un incentivo financiero para que eso, digamos, un incentivo para la denuncia, obviamente. Y bueno, es una figura media rara, especial, pero que ya existe en Europa, existe en varios lados, lo cual me parece que está bien mencionarlo, porque me parece que es una cosa, digamos, no sé si están tan al tanto de las cuestiones tipo las denuncias que hubo, las filtraciones que hay de los Panama Papers, Pandora Papers, todo lo que hizo el HSBC, todo eso. Bueno, generalmente esas filtraciones
aparecen con alguien que hace esa filtración, ¿no? Estamos hablando de Hervé Falciani, bueno, incluso en el caso argentino, con el JP Morgan está este muchacho Arbizu, que también podría figurar en este caso como un colaborador, para decir así, de la denuncia. Pero bueno, obviamente al no existir la figura jurídica hasta ahora, esas personas no están protegidas, ¿no? Hay filtración, bueno, hay cosas más graves como lo de Snowden y esas cosas, pero van por otro lado. Pero digo, esta idea de que alguien que denuncia algo, algún secreto de gente muy poderosa tiene que tener algún tipo de protección y a eso se enfoca la figura del colaborador. Ahora, lo que sí es interesante también mencionar, por ahí le agrego un toque personal a toda esta historia, pues estoy por escribir una nota en página 12 justo que habla de esos temas, pero eh, cuando nosotros compramos dólares, ¿no? En su momento, yo lo hice, me compré un departamento, bueno, fui a comprar dólares y compré el departamento. Listo. Funciona así, digamos, ¿no? Funcionaba así. Generalmente uno ahorraba dólares para comprarse departamento. Esos dólares que yo compro no es evasión fiscal, o están declarados, o sea, es una compra que yo hago a nivel bancario y al ser bancario obviamente están todos los rastros, no es que es una plata mala vida o algo por el estilo, o que viene no sé, del contrabando y esas cosas que no, es una plata en blanco totalmente, y que obviamente tiene, que no tiene que ver con la evasión fiscal, ¿sí? Pero el gran tema es que nosotros con esa plata muchas veces compramos los departamentos. ¿Qué pasa con los departamentos cuando compramos un departamento, por ejemplo, $100.000? Después, la evaluación fiscal de ese departamento termina siendo de $10.000, $5.000. ¿Se entiende? Entonces, de repente, aparece una evasión fiscal del 90% del valor del departamento, que es en este caso $90.000, y ahí es donde empieza, si se quiere, la cuestión de que la evasión fiscal termina relacionándose con la fuga de capitales. Pero no porque nosotros hayamos comprado dólares en sí, nosotros no somos evasores, y, y bueno, las cuestiones habrá que ver después en la compra-venta de la casa, quiénes son los responsables. Yo creo que ahí hay un tema del escribano que es muy importante, porque la verdad que a nosotros no la evaluación del departamento es una cuestión, bueno, que hace a los impuestos y esas cosas, habrá que hablarlo bien con un contador, pero me parece que ahí hay uno de los núcleos, no es es una de los lazos principales que hay entre la fuga de capitales, esta compra de dólares que hacen todos los argentinos, la evasión fiscal, que yo creo que pasa mucho por la compra-venta de los departamentos, y es la razón por la cual los departamentos se evalúan en dólares. Fíjense que esto es una locura, obviamente, que los departamentos se compren y vendan a un precio, a un valor que no es el valor digamos, de la moneda nacional. Porque por más que haya inflación, eso es una cuestión de ajuste, simplemente. Se ajusta y se compra y vende en pesos, si eso fuera el problema. Pero después lo interesante es que obviamente ya aparece, el 90% del dinero aparece ya en negro, y ese dinero es el que después anda circulando y que se transforma en el famoso dinero blue, que ya no está comprometido el Banco Central, ya no es el Banco Central el que entrega los dólares, ¿no? Bancariamente, sino que ya es una tranza entre privado, que ahí sí es una parte de la economía en negro, en el cual pueden aparecer el narcotráfico, pueden aparecer obviamente las grandes empresas, que a través de esa compra de dólares lo que hacen es, se garantizan, bueno, de que obviamente la parte de su dinero, hay grandes empresas que obviamente también tienen eh, una parte de la facturación digamos, en dinero que no paga impuesto, en negro, para decir así, como se dice en general. Entonces, vos si tenés 50%, por decir así, de la facturación en negro,
no lo puedes guardar en peso, no lo puedes poner en el banco, obviamente. Entonces ahí vas a efectivamente generar, vas a buscar dolarizarlos en billetes. Y ahí es donde aparece ese mercado medio blue, si se quiere, donde se maneja todo ese tipo de movidas, y en la cual, y la cual se vuelve relevante obviamente cuando hay un cepo, ¿no? Entonces, eso es un poco el germen de cómo va después desplazándose el dinero, desde un dinero que estaba en blanco, cuando compras y vendes departamento, se vuelve un dinero negro en dólares, es una evasión dolarizada, que le permite al que viene evadiendo en pesos dolarizar sus ganancias que no pagan impuestos, y a partir de ahí, obviamente, las grandes empresas se les facilita mucho después con ese dinero dando vuelta, eh, girar afuera, obviamente, a los paraísos fiscales y todo eso, que es todo lo que termina encontrándose en los Panama Papers, Pandora Papers, etcétera. Es un poco el caminito que yo creo está haciendo y cómo se vinculan un poquito las distintas cosas en la Argentina. O sea, dentro de este fondo para pagar al fondo, obviamente no van a encontrar a ninguno de nosotros, por más que hayamos comprado dólares para pagar un departamento. Pues bien, técnicamente se podría decir que nosotros al comprar dólares no contribuimos a la solidez macroeconómica este, de la Argentina. Obviamente, esto lo hacemos obligado porque responde a intereses que terminan siendo los intereses de las grandes empresas, que necesitan dolarizar su evasión fiscal. Nosotros somos solo instrumento al comprar y vender departamentos. Me parece que ahí hay como un tema que es un elefante grande. Elefante se le dice cuando hay un problema que está presente, pero del cual nadie habla porque es un poco tabú. Y bueno, hay un tema gravísimo en Argentina que es la compra-venta de departamento. Yo hice un poquito la cuenta. La compra y venta de departamento en Capital y en la provincia de Buenos Aires, que sobre todo donde se dolarizan están en dólares las compraventas, pues si ustedes van a Tucumán o en Córdoba incluso, muchas veces si bien el precio está en dólares, después la transacción se hace en pesos. La cuestión es que en Capital y en Provincia de Buenos Aires termina siendo 5.000, 6.000 millones de dólares, que es más o menos lo que se calcula que la gente digamos, compra de dólares mensualmente, menos de 1.000 dólares por mes, que se supone que es clase media. Bueno, todo eso termina sumando más o menos esos 5.000, 6.000 millones de dólares anual, que son justamente la suma que se compra y se vende en Capital y Provincia de Buenos Aires anualmente. Entonces, bueno, me parece que está bien la ley en el sentido que es al pedo ir a buscarnos a nosotros, la clase media, que compramos, o mismo las empresas, hay empresas que cuando no hay cepo, lo que hacen es compran, o sea, la ganancia que tienen en el banco la pasan a dólares, y eso ha pasado un montón, obviamente es como uno de los grandes temas. Las pymes, sin ir más lejos. Y me parece que está bien en el sentido que si hay inflación, bueno, y si hay posibilidad de comprar dólares, que compren dólares. Ahora, eso no es evasión fiscal. Eso simplemente es, yo compré algo que era posible y está todo en regla porque lo hice en términos, lo hice bancariamente. Entonces me parece que ahí hay como un punto importante de este fondo para pagar al fondo, que va a ir a buscar directamente a los que son, en última instancia, los que se quedaron con todos esos dólares que estaban dando vuelta ahí, y que nosotros un poco a través de la compra de venta de departamento terminamos facilitando esa evasión. Entonces, bueno, eso es un punto importante. Me parece que eso ya tiene media sanción en el Senado, este proyecto de ley. Es difícil, obviamente, que tenga el diputado, dado que el Frente de Todo no tiene mayoría, es difícil que pase. Pero me parece interesante porque son proyectos de ley que generan unidad. Es decir, que no hay nadie dentro del Frente de Todo que esté en contra de una ley como esta, que tampoco, digamos, va a solucionar el problema del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque no se sabe bien cuánto puede llegar a cobrar con esto. No es como el aporte que se hizo el año pasado, el aporte
de las grandes fortunas. Eso, digamos, sí se sabía cuánta gente era, 12.000, y cuánta plata se iba a recaudar, que es lo que se terminó recaudando, punto. Esto hay como una gran incógnita porque vos no sabés cuánta gente puede llegar a entrar y bueno, es uno de los temas que está un poco pendiente de discusión, pero más o menos me parece que es eso lo importante. Es un proyecto que genera unidad, ¿sí? Que es lo que necesitamos en este momento, claramente. Y después el segundo tema que me parece que es interesante, que es el de la renta inesperada. ¿Qué es grabar las rentas inesperadas? Que también me parece un proyecto interesante. La renta y que afecta a 300, 400 empresas. No es que nos va a afectar a nosotros, va a afectar a las pymes. Son efectivamente las grandes empresas que muchas veces están ligadas al sector agroalimentario, eh, porque son efectivamente los que se beneficiaron de todo lo que pasó en este año con la guerra, sobre todo con la suba de precios. Entonces, obviamente, ¿qué ha pasado? Vos en septiembre sembrabas la soja, para poner un ejemplo, y la soja estaba en $400. Como mucho vos decís, bueno, hay un rango de precio que puede ser entre 3.50 y 4.50, o puedes ganar o perder más o menos, pero esa es la previsión que uno hace cuando siembra. Ahora la soja estuvo la semana pasada en $650, ¿sí? Cuando vos sembraste y estaba en 400. Bueno, esto es una renta obviamente inesperada. La cuestión de la renta inesperada, yo les diría que el tema no es tanto que vos tenés una ganancia por encima de la que vos preveías. Si la tenés, bienvenido sea. Nadie está diciendo que acá ganar está mal, nadie está diciendo que ganar más de lo que vos pensabas ganar está mal. La cuestión es que esa renta inesperada termina siendo negativa para el conjunto de la economía. ¿En qué sentido? Pues justo son eh, productos clave, como los alimentos, que lo que hacen es que incrementan todos los precios, o los precios de los alimentos son los que traccionan el resto de la inflación, genera inflación que termina impactando en los niveles de pobreza. Eso obviamente genera que los sindicatos vayan a buscar mayor salarios nominales, porque ellos, en términos, como la inflación sube, obviamente los sindicatos van a buscar mayor incrementos salariales. Y eso también termina perjudicando a la industria, porque la industria, sin comerla bien ni beberla, tiene que terminar pagando mayor salario nominal, a un incremento de costos de sus productos en última instancia, que también va a tener que trasladar a precio, es decir, más inflación todavía, porque efectivamente hay un efecto de renta. Esto, bueno, para el que le gusta la economía, es típico de David Ricardo, lo que dijo el economista británico allá por 1817, imagínense, estamos con esa discusión de 200 años después, pero efectivamente es eso, efectivamente es eso. Es un efecto negativo para lo que es la distribución del ingreso, y es un efecto negativo para la industria. Entonces, me parece muy importante esa discusión sobre las rentas inesperadas. Tiene un poquito el mismo efecto que lo que son las retenciones, en su momento el incremento de las retenciones o las retenciones móviles, ¿no? Entonces me parece que para entender un poquito de qué se trata es un poco eso. No les voy a decir que son las retenciones, el incremento de retenciones sin decir que son retenciones, pero hay algo de eso. Es mucho más acotado porque afecta directamente más a un puñado de empresas. Las retenciones, como ustedes saben, lo que tiene es que la terminan pagando muchas veces los productores, porque las grandes compañías exportadoras te terminan girando al productor, le termina trasladando ese impuesto. Entonces terminás vos como gobierno teniendo problemas con los productores cuando tal vez estabas buscando otra cosa. Bueno, la 125, ¿no? Del año 2008, no les tengo que comentar nada más, simplemente es eso. Así que bueno, me parece esos dos proyectos súper interesantes, porque los dos generan unidad, generan debate, generan sobre todo encuentro con la militancia, como por ejemplo. Me parece que son cosas que son clave en este momento, en esta coyuntura política, juntarse, aunque sea por Zoom,
poder debatir sobre esta agenda, que es una agenda importante, interesantísima, para pensar hacia el 2023. Sobre esto, digamos, por ahí no quiero ser muy largo, prefiero siempre un ida y vuelta con ustedes, me parece más rico, pero me gustaría agregar un par de cosas de la agenda, que no es una agenda parlamentaria, pero yo creo que tiene que ser una agenda política. En primer lugar, el tema del trabajador pobre, o el trabajador empobrecido, como se dice, ¿no? Nosotros tenemos un fenómeno bastante raro en este año, en el cual está creciendo la economía, está creciendo el empleo, tenemos una tasa de desempleo bastante buena, 7 y pico, 7% y pico, lo cual es bastante bueno, sobre todo mirando desde dónde venimos, ¿no? El macrismo y la pandemia, en la cual teníamos dos dígitos de desempleo. Bajamos bastante rápido y eso es bueno señalarlo como un punto a favor del gobierno. La cuestión es que aparece ese fenómeno del que trabaja, pero no llega a la canasta básica total, la canasta básica de pobreza, que está en 100.000 pesos. Entonces tenemos una canasta básica que está en 100.000 pesos para una familia tipo de 2 adultos y dos chicos, mientras que el salario mínimo vital y móvil está en menos de 50.000 pesos para diciembre. En diciembre va a estar en 48.500 pesos, algo así. Entonces ahí tenemos un grave problema en el cual el salario mínimo está muy atrasado, incluso respecto a lo que son los salarios. Los convenios colectivos de trabajo están mucho mejor que el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Y eso es una de las grandes explicaciones de que está habiendo mejoras en el empleo, pero no está habiendo mejoras tan rápidas en lo que es en los niveles de pobreza. Y ahí me parece que hay como una de las claves, no solo de la actualidad, de una cuestión de que es necesario reducir la pobreza, sino hacia futuro, porque estamos hablando del 30% de la población que después termina votando. Y el año que viene van a ver si ellos llegan cómo les fue en estos 4 años, y si no logramos que recuperan una parte importante de lo que es la inflación y que superen obviamente y que lleguen a fin de mes tranquilo, porque ese es el tema, entonces no sé si nos va a votar. Y esa es la base social generalmente de lo que es el peronismo. Entonces ahí yo creo que es una de las claves y otro tema de agenda que tiene que estar, que fomenta la unidad. Son temas de agenda sobre el cual nadie puede estar en desacuerdo. El tema del trabajador empobrecido. Y después la otra cuestión que aparece mucho es el tema de las reservas. ¿Por qué nos quedamos sin reservas? Tuvimos 2 años muy buenos, el de pandemia y el 21, el 20 y el 21, 2 años en los cuales podríamos haber acumulado 25.000 millones de dólares de reservas. Estamos re tranquilos en función de lo que ha pasado. Llegamos a esta instancia sin reservas, ¿sí? Entonces, ahí la gran pregunta que también en los discursos de Cristina aparece, que lo está preguntando, primero es, ¿qué se hizo con ese dinero? Bueno, lo primero que planteó, no se acuerdan digamos, yo me refiero al discurso de Cristina porque me parece que es el que está metiendo el compás de la política, ¿no? Todos estamos bailando al compás de los discursos de Cristina, ella mete la agenda económica, política, todo, y me parece que es lo que hay que analizar. En el discurso de la CTA, me parece, Avellaneda, no, el del Chaco, empezó a hablar del tema del pago de las deudas de las empresas privadas, que yo siempre digo que es la tercera deuda, y alguna vez, no sé si el año pasado lo charlamos, pero ese es uno de los temas que no se habló, pero que era mucha plata, y gran parte de esa plata se pagó cash con las reservas, ¿no? Digamos, lo que pasó en el 2020, que se pagó cash un montón de deudas, que tal vez se tendría que haber defaulteado y renegociado. Ahí ya perdimos 10.000 millones de dólares fácil, entre lo que le pagamos cash a los bonistas, podríamos haber defaulteado y después haber renegociado, entre
la deuda de los privados, que les podríamos haber dicho, no, esto refinanciarlo todo, rolealo todo, y listo, o pagalo al contado con liqui, pagalo con la guita que te fugaste, porque al fin y al cabo los que fugaron la plata son ellos, ¿sí? Pagá la deuda que tenés, que son deudas, pues, digamos, a veces que son deudas comerciales, financieras, con banco, no es que es deuda mala vida, que también la hay, ¿no? Esas famosas deudas entre Techin Argentina y Techin Luxemburgo, bueno, no, esas cosas también pasan, pero vamos a suponer que el Banco Central hizo bien la tarea, que la pague que Techin la pague con la plata que tiene afuera, ¿sí? Con los dólares que ellos mismos tienen en sus activos, entre otros. Entonces, bueno, me parece que ahí hay como una cosa, nosotros financiando el pago de deuda de las grandes corporaciones argentinas, sobre todo, me parece que ahí hubo un error muy grave. Fuimos muy laxos con lo que con eso, muy laxos con eso, demasiado. Y yo, digamos, personalmente tuve discusiones con gente, con directores del Banco Central, diciéndole, lo que hicieron fue incentivar a que las empresas paguen con las reservas, porque el tipo de cambio oficial, obviamente, y no el tipo de cambio paralelo, paguen con las reservas del Banco Central la deuda que tenían. Fuimos muy laxos con eso. Y después, el otro gran tema del cual Cristina habló mucho es el tema del boom de importaciones, que yo no sé si están así. Hicimos las cuentas y la verdad que gran parte de las importaciones son de energía, con lo cual, digamos, hay un efecto de precios. Vos importás un producto que está muy caro y del cual no puedes no importar, que es la energía. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay como hay que ver bien de qué quería hablar, pero claramente yo creo que también ahí en el 2020 fuimos muy laxos. Hay muchas empresas que lo que hicieron es que se aprovecharon en el 2020 para estoquear un montón. Entonces importaban, estoqueando mucho, para no sé, previendo una devaluación o no sé, pero digamos, el Banco Central ahí también, Banco Central, y Ministerio de Producción, ¿no? Que estaba a cargo de la gestión del sector externo, me parece que ahí también fueron muy laxos. Todo eso por no pelearse con nadie. Obviamente, si vos decís, no, mira, importaciones tal cosa, tal otra, ya está. Pero bueno, yo creo que eso es necesario mencionarlo como agenda, porque evidentemente gran parte del problema que estamos teniendo hoy, de los problemas que terminan repercutiendo obviamente en la inflación y estas zozobras que hay sobre el dólar, tienen que ver con esto. Tienen que ver con esto. ¿Sí? Así que bueno, me parece que esos puntos, ¿no? Obviamente las dos leyes de las cuales estamos hablando, que vinimos a hablar, le quería agregar el tema del trabajador empobrecido y el tema de qué pasa con las reservas, que me parece algo fundamental. El otro tema, digamos, lo dejo más para el debate, es el tema de la inflación, obviamente, que es un problema que termina atravesando todos esos problemas, el del trabajador empobrecido, digamos, uno de los problemas claves que hay ahí es que la inflación está creciendo mucho más que los salarios, mucho más que el salario mínimo vital y móvil, por lo menos. Así que bueno, ahí yo creo que también hay como toda una cuestión. Obviamente eso es tal vez la más difícil de las tareas, como hacer para frenar la inflación. Tratamos de hacerla con Guzmán de forma progresiva, lenta. Bueno, ahora hay un libro, me parece interesante, de Andrés Asiaín, que habla además de hacer un shock, una historia tipo plan austral o convertibilidad, pero progresista. Eh, y que me parece que digamos, hay que empezar a ser creativos respecto al tema inflacionario, porque evidentemente este año no va a ser un buen año y el año que viene tenemos que mostrar resultados porque es el año electoral. Así que bueno, era un poco de eso que quería hablar con ustedes. Bueno, yo creo que estaría bueno si Bueno, tienen sí, preguntas. sí, o sea, bueno, entonces ahora abrimos los micrófonos. En todo caso, o pueden levantar la mano o con el chat nos dicen, nos indican, bueno, sí, bueno, Rafael Macela. Bueno,
Eh, bueno, lo mío son dos preguntas. La primera, me gustaría que ampliaras un poco el tema de las diferencias de los nuevos esquemas de retenciones con la 125. Y te digo por qué. Porque, como vos muy bien decís, las retenciones en realidad las pagaba el chacarero, el productor. Eh, y encima recibía la plata meses después. O sea que los acopiadores encima tenían el privilegio de hacer trabajar la plata, no solo la plata del productor, sino la plata de la retención. Entonces, ¿cuál sería la diferencia del nuevo esquema? La segunda pregunta tiene que ver con el tema de, eh, de los consumos. Yo he notado que los consumos este año, mes a mes, están bajando. Por ejemplo, están bajando el consumo doméstico, eso hay una consultora, Data Market, que seguramente la conoces, que está siguiendo eso y que muestra que mes a mes baja el consumo doméstico. Acara dice que mes a mes baja el patentamiento de autos. Mi impresión es que esto fue un intento de enfriar la economía por parte de Martín Guzmán y que le salió mal. Me gustaría conocer tu opinión. Sobre esto de enfriar la economía, me parece que, digamos, hay que ponerlo en un contexto más amplio. Yo creo que cuando vino Martín Guzmán, pensaba que con las negociaciones que estaba haciendo, Argentina podía volver a los mercados financieros, no para endeudarse más, simplemente para rolear, que es lo que se dice las deudas, es decir, pedir préstamos para pagar los préstamos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en general en el mundo? Nadie paga cash. Nosotros tuvimos eh, una suerte, digamos, bastante importante con Néstor Kirchner. Por lo que pasó con Néstor Kirchner es que se duplicaron las exportaciones en 3 años. Pasamos de 25.000 millones de dólares a 50.000 millones de dólares de exportación en 3 años. Es como si nosotros, que estamos ahora exportando 80.000 millones de dólares, pasáramos a 160.000 millones de dólares de exportación por año. Obviamente que con eso pagamos las deudas cash. Bueno, la cuestión es que efectivamente eso no pasó. Podría haber pasado, yo creo que se podría haber manejado mejor la cuestión de las reservas. No se hizo. Se apostó todo a efectivamente volver a los mercados financieros, y entonces si hoy pudiésemos rolear todo lo que es el tema de la deuda que está dando vuelta, entonces tal vez sí había un espacio para seguir creciendo, ¿sí? La cuestión es que esto es un gobierno nacional, popular, pero peronista, progresista, de izquierda, y nadie nos va a prestar plata. Yo creo que eso, no sé si no lo vieron, si no se dieron cuenta. La cuestión es que efectivamente llegamos a este punto en el cual los bonos en dólares están a nivel de default. Todo el mundo piensa que si bien vos pateaste todo el vencimiento al 24, 25, 26, nadie piensa que vas a pagarlo. Todos piensan que vas a volver a defaultearlo, nadie te va a financiar eso, con lo cual yo creo que ahí también hubo una clave en el cual hubo cierto fracaso del plan inicial de Guzmán, ¿no? Yo no sé si él quería enfriar la economía. Hay distintas formas de enfriar la economía. A ver, está la más brutal, que es devaluar, generar una inflación importante y licuar los ingresos de la gente. Que me parece que esa es la forma más salvaje de hacerlo, pero que es típica de la neoliberal. Y yo supongo que este gobierno no lo va a hacer, ¿sí?
Después hay otras variables que también serían posibles hacer. Una es restringir las importaciones. Vos, que se está hablando mucho de eso. Vos sos una empresa que empezás a trabajar trabajás con insumo importado. De repente, por una medida administrativa, te cortan ese insumo, bueno, no puedes trabajar más. Tenés que tomar descansos y esas cosas que son costos para la empresa, y eso genera una reducción de la oferta y de los pagos y todo eso, ¿no? Como que enfría la economía. Es otra forma que es subir la tasa de interés. Hoy la tasa de interés, si lo medimos con la inflación de este año no sé cuánto será, pero supongamos que sea 70% para poner un número. Si a vos te están prestando dinero a 50%, te están regalando plata. ¿Sí? Entonces es una forma de, ¿por qué te están regalando plata? Porque bueno, vos tomás préstamo a 50%, compras dólares y esperás a la devaluación. Digamos, puede llegar a ser un problema eso. La cuestión es que otra forma de enfriar la economía es subir la tasa de interés a 70-80%, y ahí ya las empresas que muchas veces necesitan esos préstamos para trabajar, ya ellas mismas van bajando su propia actividad, ¿no? Entonces hay distintas formas que yo creo que Guzmán no estaba en ese plan. Él era más bien de pensar una economía con tasa de interés baja, que es la que tenemos ahora. No estaba a favor de restringir importaciones, o por lo menos muy poco. No estaba a favor de devaluar, o por lo menos eso no lo mostró. Más o menos fue un tipo de cambio oficial, estaba controlado. No tuvimos salto devaluatorio, así que no sé hasta qué punto él quería enfriar la economía. Sí, yo creo que quedó medio encerrado en su esquema teórico también, ¿no? En lo que él pensaba cómo iba a hacer esto. Recordemos que yo creo que él quedó sorprendido con el tema de la inflación. Él pensaba que la inflación iba a bajar desde aquel 36% del 2020, no sé si se acordarán. Pensó que la inflación iba a bajar año a año, y fue subiendo año a año. Así que ahí también yo creo que a medida que eso pasa, terminó siendo un problema. Pero bueno, creo que digamos, en esta instancia a veces está bueno cambiar de director técnico, porque al fin y al cabo de eso se trata. Veremos cómo le va a Silvina Batakis, que es alguien como mucho más cercana a nosotros, a los economistas heterodoxos. Siempre la cruzamos, como que está más empapada de todas las discusiones que tenemos, cosa que a veces no pasaba con Guzmán. Guzmán es cierto que aparecía como un extraterrestre de Nueva York. Yo lo había visto, había venido al Centro Cultural en el 2019, pero no es que tenía un ida y vuelta con él como puedo llegar a tener con los otros economistas heterodoxos más de acá, de Argentina, y mucho más de la parte de los economistas militantes, que nos conocemos todos y más o menos tenemos un diagnóstico más o menos similar, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. Veremos qué pasa con Silvina Batakis, que obviamente deseamos que le vaya lo mejor posible. Y después sobre el tema de las retenciones, sí, efectivamente, las retenciones, cuando aumentas las retenciones, bueno, ahí hay todo un debate, ¿no? Sobre las retenciones. Hay un tema de si es ley, no es ley. Se acordarán que Culfas había dicho, entre otros, de que había que cambiar la ley para subir las retenciones. En verdad creo que hay dos puntos más para subir las retenciones. O sea, hay que poner el contexto, ¿no? El contexto es el de la guerra entre Ucrania y Rusia, que lo que hizo es desmoronó las exportaciones de Ucrania, porque está destruido el país, los puertos, la estructura de abastecimiento interno, la logística interna. Ya no se dedica a exportar granos, sino a transportar tanques, no sé. Entonces, bueno, en ese contexto obviamente hay una caída de la oferta, y como la demanda más o menos era la misma, incrementaron todos los precios de los commodities, y en energía pasó lo mismo por lo que sabemos de Rusia, los caños y todo eso. Esos problemas son muy difíciles de manejar. Todo el mundo está teniendo problemas
eh, y está teniendo 10 puntos de inflación anual en todo el mundo, gente que antes tenía muy poca inflación, bueno, se está viendo impactado en Europa, en Estados Unidos, por esas cuestiones, ¿sí? Entonces, a nosotros también nos va a impactar, obviamente, y es difícil morigerar esas situaciones. Entonces, lo que uno dice intuitivamente, que es lo que pasó entre el 2006 y 2008, lo que se hacía es se iba incrementando la alícuota de las retenciones para tratar de bajar un poquito el impacto inflacionario de eso. Cosa que no resultó, porque hay que decir francamente, ya con el 2007, antes del conflicto del campo, teníamos 20% de inflación, ¿sí? Que motivó la intervención del INDEC y esas cosas de la cual tanto se tituló, tanto se habló. Pero bueno, ya estábamos en el ritmo de 20% de inflación. En el 2006 no pudimos, en 2006-2007 ese incremento de precios no lo pudimos manejar, ¿sí? Ahora pasa lo mismo. No estamos pudiendo manejar, y yo no sé si el incremento de las retenciones era una herramienta, pero no era la única, y no sé cuánto hubiese ayudado. Lo que se hizo es apreciar el tipo de cambio, porque como es un incremento de precios en dólares, lo que vos podés hacer es eh, bajar el dólar en Argentina. Bajar el dólar, obviamente, en términos reales, es decir, que la inflación sigue subiendo al 50%, pero el dólar oficial, dense cuenta que quedó planchado en 120, una cosa así, desde hace 6 meses. Entonces, eso es apreciar el tipo de cambio. De forma que vos, si hay un incremento de precio en dólares, por lo menos no te impacte tanto en la economía interna. Así todo, bueno, como ven, tuvimos un salto inflacionario, sobre todo en esos meses, marzo, abril, que llegamos a 6,7% de inflación, que corresponden a los impactos de la guerra, ¿sí? Ahora, a nosotros es un golpe que nos agarra muy mal parado, ¿sí? Muy, muy mal parado. Porque evidentemente cuando ya venís con 50% de inflación, un ritmo hace 4 años que la gente ya está todos los contratos armados con una inflación de 50% de incremento en los años por venir, todo eso termina siendo más, eh, más complicado todo, ¿no? Ese impacto externo se agrega a las dificultades internas que ya veníamos arrastrando de antes. Entonces, bueno, me parece que eh, digamos, incrementar las retenciones, había 2 puntos posibles de incrementar, si no después había que ir a una ley, la ley y no iba a salir, ¿no? De eso está claro, porque no tengo mayoría en diputado, pasa un poquito eso con todas las leyes, pero yo creo que se podría haber planteado en términos de discurso, ¿no? Se podría haber planteado en términos de discurso, hay que hacer algo y es esto, y en última instancia lo planteas como discurso, y si del otro lado te dicen que no, bueno, tenés por lo menos en términos de la política, tenés un culpable, decís, che, mirá, nosotros quisimos, pero ellos no nos dejaron, ¿no? No sé, ni siquiera se intentó eso. Después tenés, lo que es interesante, se fue sumando el tema hay como un subsidio cruzado que se fue armando, que es el famoso fideicomiso del trigo. El fideicomiso del trigo, ¿qué es? Es subir 2 puntos de retenciones a los derivados de la soja, el aceite y la harina, y esos trasladarlo a los molinos de harina. Es decir, esa plata, trasladarla a los molinos para que cuando llega el trigo de los molinos, darle un subsidio para bajar el precio de lo que es la harina, y que obviamente la harina termina en pan y distintos tipos obviamente de panificados, que son clave en la alimentación de Argentina. Por ahí ustedes saben, pero en otros países el pan no es algo tan común, ¿no? En Asia, bueno, el resto de América Latina tampoco hay mucho pan en la mesa, factura y esas cosas. Son cuestiones más de idiosincrasia europea, yo les diría. Pero bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero son más cultura del arroz que del trigo, a eso voy. La cuestión es que, bueno, evidentemente se hicieron varias cosas, no tuvieron los efectos esperados, por lo menos no fueron suficientes.
eso siempre es difícil medirlo, y efectivamente yo creo que también el gobierno ahí ya ha llegado a un punto en que le faltó músculo, y es toda la situación actual, ¿no? que estamos viendo, le faltó músculo para evitar algunas cosas, y bueno, sí, no es lo mejor que se podría haber hecho. Pero bueno, la idea de esta renta inesperada, como les dije, es agarrar a 300 empresas, las cuales muchas veces son más industriales, son empresas industriales, más que las de soja en particular, ¿no? Y lo interesante es que como es una especie de ganancia plus, es decir, es un impuesto a la ganancia, pero con otras cosas, siempre es difícil eso trasladarlo hacia abajo en la cadena. Sí, bueno, eso es un poquito la idea. Es más difícil trasladarlo hacia los ojeros, a eso voy. Bueno, Martín, nos sigue Inés Macetti y después Susana Donailo. Hola, yo dos cositas. Una pregunta relacionada con lo que vos decías, Martín, de la influencia, la importancia de la compra-venta de departamentos en la evasión impositiva. En la evasión impositiva y lo que justificaría la fuga de dólares. A mí me parece que no es tan grande no, o sea, no, si fuera así, digamos, como vos lo decís, que te creo porque vos sos el que sabe acá, digo, sería nada más controlar mejor a los escribanos y escribanas para evitar eso, para que no aparezca. Y a mí lo que me parece, porque he hecho alguna que otra operación de compra-venta de departamentos, que la brecha que vos decís de $100.000 a $10.000, una escritura, no es así. Yo creo incluso que están más controlados ahora los escribanos. Sí, sí, Pero, y hubo una ley que pasó hace poco de la FIP, que buscaba controlar más, sí, efectivamente. Pero está muy subvaluado, los departamentos. sí, pero no hace nivel, me parece. Pero además, bueno, digo, controlar a los escribanos, o sea, tener una ley que controle a los escribanos, resolvería ese problema. Bueno, es mi opinión, me parece. Y lo otro es lo que dijiste al final sobre el tema del shock, o sea, de la política del shock que plantea Ciaín, que sería lo que me parece que es lo que planteó Cristina en el último discurso, que no lo dijo así claramente, pero de alguna manera lo dijo para terminar con el bimonetarismo. ¿Y eso qué te parece? A mí me parece que, a ver, lo que dice Andrés también, hicimos una presentación del libro en el Centro Cultural hace 2 semanas. Él lo que dice es que no hay fuerza política actualmente para llevar adelante ese plan. Yo pienso que es un poco al revés. En verdad, a medida que sube la inflación, se te va derritiendo el poder político, porque la gente, digamos, si vos no podés poner el precio, los precios que suben, es la revelación de que vos no podés poner orden. Y como gobierno de la sociedad, como su nombre indica, gobierno, te tiene que poner orden. La gente te vota para eso. Entonces, bueno, eh, si te derrite, digamos, si vos no podés poner orden, ya no, se te derrite la legitimidad, y bueno, el tema inflacionario radica en eso, de que la gente no sabe ni cuánto están los productos, entonces es un desorden, y es un desorden económico, ¿sí? Hay otro tipo de orden, pero en lo económico es un desorden. Y eso la gente te lo cobra. La cuestión es que yo creo que al revés, vos haces una política de shock y, eh, y la gente te va a ayudar. Y eso te va a dar poder, porque estaba leyendo el libro, que también un libro que recomendó Cristina para leer, El Quinto Piso, de Juan Carlos Torre, en el cual él, lo que menciona en un momento es cómo fue el plan austral. Sí, él estuvo ahí tras bambalina, con lo cual él comenta, al principio sobre todo, ¿no? Él lo que dice es que incluso la gente,
les avisaban a ellos cuando había un tipo que subía los precios. Que eso, bueno, en los años 80, anda a decirle al secretario de Comercio de que en Moronia hay un supermercado que subió los precios, digamos, por X razón. ¿No? Eso era medio como que, ¿no? complicado comunicar. Pero hoy por hoy, con la tecnología, tiene sus cosas buenas, y que vos de última haces una app, ¿no? El gobierno hace una app en la cual vos decís, che, subió el precio tanto de la leche en tal supermercado, de tal marca, y para la Secretaría de Comercio es fácil ir a buscar la marca y decirle, che, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Entonces, me parece que hay como una, digamos, el propio, vos propones orden como gobierno y la sociedad te va a acompañar, te va a bancar en esa. Y que además, ahí, digamos, hay un discurso que nosotros lo conocemos, una realidad también, es que las grandes empresas suben los precios, suben los precios, suben los precios. Lo que pasa es que es difícil registrar ese incremento de precio de las grandes empresas cuando todos los precios están incrementándose. Es muy difícil. Entonces, si vos tenés todos los precios parejitos y vos estables de un mes a otro, ahí sí se va a notar mucho más quién es la empresa que sube. Y entonces se les hace mucho más complicado ahí. Y van a quedar mucho más en el ojo de la tormenta. Porque es también una estrategia política, decir, tener un discurso de decir, la empresa Arcor es la que sube, o la empresa La Serenísima es la que incrementa los precios de la leche. Sí, pero incrementa todos los precios, con lo cual es Arcor, pero incrementa los precios también de la cerveza, de cualquier producto. Entonces, se diluye mucho las culpas de la inflación cuando tenés estos niveles que estamos conociendo en la actualidad. Se diluye mucho las responsabilidades. Mientras que si vos estabilizás, es mucho más potente ese discurso. Decir, mirá, la Serenísima, están todos los precios planchados, la Serenísima quiere incrementar 5% de la leche. La gente va a salir, la misma gente va a salir a bancarte vos como gobierno porque estás condenando esa actitud. Me parece que entonces, al contrario, vos planteando el orden económico, generas poder político. Pero bueno, me parece que por lo menos hay que empezar a pensarlo, son cuestiones que son interesantísimas y complejas a la vez, porque no es tan así, digamos, tenés que dar de baja a todos los contratos. Tenés contrato de alquiler que tiene ajuste del 50% anual, entonces eso lo tenés que dar de baja y decir, no hay más ajuste. El tema es a qué precio termina siendo el macheo, como se dice, a qué precio terminas arreglando con el inquilino. Bueno, ese tipo de cuestiones son complejas, el plan austral tampoco tuvo larga vida, eso es una realidad. El plan de convertibilidad sí, tal vez mucho más de la que se tenía pensado, pero son políticas que de acá a las elecciones del 23, que son 15 meses, 18 meses, se pueden aplicar. Y te van a permitir, en términos electorales, tener buenos resultados. Así que bueno, eso me parece que es algo para ir pensando, porque obviamente son discusiones que tenemos los economistas heterodoxos, no está claro, todavía falta y hay que seguir pensándolo, pero me parece que por ahí hay una, por lo menos una salida a la parte política, pues si no lo otro es estar así, aguantar con esos precios que van subiendo, 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 vos tratando de acomodar todo lo que son los precios relativos, bueno, si la tasa de interés está en 50%, los precios en 70%, y si los precios se van a 80, 90, ahí tenemos que volver a subir de nuevo la tasa de interés, y toda la discusión sobre las tarifas, porque las tarifas viene, digamos, el tema de planchar las tarifas está perfecto, eh, pero con una inflación del 50%, si seguimos 50, 70, 80, 90%, vamos a terminar pagando en 2 años chauchas y palitos. Va a ser más caro ir a comprar un pañuelo que pagar la electricidad con aire acondicionado prendido todo el día. Y no tiene sentido eso. ¿Eh? Así que bueno,
hay como algunas distorsiones que te genera inflación que bueno, un plan de Estado te obliga a eso, a ordenarte. Me parece que es eso. Bueno, Susana, Hola Martín, ¿qué tal? Bueno, Bueno, mira, tu exposición, por supuesto, re clarísima, sencilla, hay cosas que uno no las alcanza a entender, pero con el panorama que vos das, eh, yo tengo una pregunta para hacerte totalmente concisa, y es a tu entender, o al entender de los economistas, o, al entender de este gobierno, qué porcentaje hay de acompañamiento, ya que vos hablaste recién de que es posible que se acompañe ante determinadas acciones que pueda realizar el gobierno, puede haber un acompañamiento de parte de la población. Entonces yo te pregunto si vos tenés una idea de qué porcentaje de acompañamiento puede haber en la aprobación de este planteo que se hace de gravar las rentas inesperadas, porque es una de las salidas, digamos, que se podría tener un pequeño espacio que se podría tratar del gobierno poder atrapar, cosa de poder mejorar un poquito la economía, porque si no, si no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, y tampoco lo que... ¿Vos qué pensás, qué porcentaje puede haber de acompañamiento en esto de grabar las rentas inesperadas? Esa es mi pregunta. yo creo que va a haber acompañamiento. Es un poco, digamos, yo lo comparo mucho con lo que fue el aporte, ¿no? El aporte extraordinario a las grandes, porque afecta a las grandes fortunas, a las grandes empresas, y entonces es fácilmente explicable, me parece. Tal vez, yo sé que hubo también un proyecto alternativo que se prestó en un momento de hacer otro aporte extraordinario para pagar la deuda y ese tipo de cuestiones, que tal vez, digamos, no prosperó, pero me parece que tal vez era más fácil aún de explicar. La deuda la van a pagar estos 12.000 tipos, porque al fin y al cabo es un aporte para pagar esto, listo. Pero bueno, esto de la renta inesperada siempre requiere una explicación, siempre requiere, aparte, un debate impositivo, porque algunos dicen, bueno, pero esto es ganancia, pero ganancia ya lo pagamos, y es volver a cobrar sobre algo que yo ya pagué impositivamente. No es tan fácil, requiere, por ejemplo, esta charla para explicar de lo que se trata. No queda claro cuánto se va a cobrar, también eso es uno de los problemas, porque eso se va a cobrar recién en función de cuánto va a ser la ganancia del 2022, que no terminó el 2022. Entonces, si vos vas a hacer la comparación entre el 21 y el 22, en función de los balances, algunos terminan en junio los balances, pero otros en diciembre. Entonces, diciembre a diciembre vas a hacer la comparación y ahí vas a ver cuánto es. Con lo cual, no queda bien. Hay muchas cosas que todavía que están obviamente en carpeta, ¿no? Está claro. Pero después yo creo que el acompañamiento por ahí va a ser menor de lo que fue en su momento el aporte, ¿no? El aporte extraordinario, porque además era la pandemia, todo el mundo estuvo choqueado por lo que fue la pandemia, el impacto que tuvo en la familia, porque hay familias que obviamente perdieron seres queridos y todo lo que sabemos, y todas las dificultades después de índole de trabajo, social, todo lo que trajo la pandemia justifica un aporte efectivamente extraordinario. Es una vez cada 100 años, entonces bueno, te pedimos. Yo decía en su momento, pero es como el aporte que le pidió San Martín a la oligarquía mendocina, digamos, ¿no? No es que fueron a donar sus joyas así de onda, sino que fue una cosa de, dame esto, para aportar para el cruce de los Andes. Entonces, bueno, son
esas necesidades que tenía el Estado, que la verdad que vino muy bien el aporte porque explicó gran parte del buen comportamiento después de la recuperación de, bueno, siempre, digamos, creo que terminó siendo 0,5% del PBI en términos de recaudación, y eso siempre es bueno porque llegás con otro número de déficit fiscal. Una cosa es tener déficit fiscal porque incrementaste impuestos progresivos, como es en este caso el aporte, y otra cosa es tener déficit fiscal porque reducir el déficit fiscal porque redujiste el gasto social, ¿no? Claramente son dos políticas distintas. Entonces, bueno, me parece que ahí hay como, hay que ver el aporte, me parece que hay que ver el apoyo de la gente sobre estas medidas. Sí, de todas formas tiene que pasar por el Congreso, entonces también como número uno hay que ver el apoyo de los diputados, ¿no? Es un poquito el tema que estamos teniendo. No sé qué ves. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta a Martín. No tenemos respuesta. Yo te voy a hacer una pregunta entonces, Martín, porque el otro día yo presencié una discusión justamente por el tema cuando vos te referís a la soja, que la soja valía $400 cuando se hizo la siembra, y cuando la van a vender, esa soja está a $700. Entonces, allí hay una renta inesperada. Y el otro día había dos señores que estaban discutiendo esto, pero en una discusión no televisiva ni nada, era una discusión entre dos personas. Y uno de ellos le dijo, pero escúchame, y es exactamente lo mismo que cuando yo, porque uno era un agricultor, ¿no? Es lo mismo que me pasa a mí cuando hay una inclemencia del tiempo y es inesperado, y yo no puedo recoger, y ahí se entabló una discusión. ¿Cómo haces para, o sea, para abrirla esa discusión? ¿Cómo? Porque ahí sí que no. Y, a ver, hay A seguro ver. Ah, ok. digamos, Ellos, muchas veces ellos lo que tienen seguro. pasa, a ver, hay un montón de opciones que tienen los ojeros que no la toman muchas veces. Ahí hay la posibilidad de asegurar el campo, está la posibilidad de vender la cosecha a futuro, hay un montón de cosas que se pueden hacer que no Bien. lo hacen. Entonces, generalmente también es una cuestión digamos, de cómo se manejan esos momentos. Sí, yo creo que es cierto de que Perdón, Martín, sí, también muchas veces hay alivio fiscal para esos grandes inundaciones. Inés, saca el video y después habla, a ver, porque no te escuchamos bien. Perdón, porque fue una interrupción, discúlpenme, Sí, pero dale, yo dale, ahora digo, sí. no, que a veces también en esos casos de emergencias por sequía o grandes inundaciones, hay alivio fiscal, o sea, el gobierno ayuda a los agricultores en esos casos. sí, sí, sí. Sí, depende de los momentos, pero efectivamente. No está tan. Yo creo que también es una discusión interesante el tema ese, ¿no? De qué pasa cuando tenés una sequía, qué pasa cuando baja el precio, qué pasa cuando sube el precio. Vamos, es toda una cuestión y yo te diría que de, el problema que tiene Argentina en general es que depende demasiado de cómo viene la cosecha como para ver cómo le va en la economía en un todo. Y eso es un drama, es un drama. Em, para evitar esos idas y vueltas, es cierto que, digamos, la idea ¿cómo se llama? De la 125 era fijar un precio, si el precio es este y bueno, vos vas a vender como mucho, vas a vender a ese precio como mucho, pero lo que no tenía era un precio base, un precio sostén, es decir, bueno, vas a vender por lo menos a ese precio.
Me parece que ahí hay como discusiones de si el campo necesita o no necesita ayuda, y qué campo necesita ayuda, porque evidentemente el desarrollo agrario, que es parte de la cuestión de la cual estamos hablando, Pedro Peretti habla mucho de esto también, ¿no? El campesino, no, digamos, el productor no se puede dedicar solo a la soja, tiene que hacer otras cosas. La soja genera poco trabajo, lo único que genera es dólares. Pero así todo, yo creo que hay otros sectores agrícolas que son súper interesantes, sí, para, digamos, si hay un dinero donde tiene que ir el Estado, me parece, es a los sectores de alimentos, de la gente, las cosas que comemos nosotros, que son pequeños, bueno, son los periurbanos que están aquí en La Plata y toda la zona del sur, de las cuales provienen todas las frutas y gran parte de la verdura que consumimos nosotros. Eso sí, yo creo que son temas que hay que ver y hay que empezar a pensar, la cuestión de subsidios de las economías regionales y de las cosas que nosotros comemos, no sé si de la soja. En todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, digamos, competidores nuestros en los mercados internacionales, hay un montón de subsidios. O sea, los yogures salen baratos allá porque están subsidiados los yogures en Europa. Los quesos también, bueno, todo eso, esas cosas. ¿Por qué no empezar a pensar en ese tipo de cuestiones? Me parece que es una buena pregunta para hacerse, porque la verdad es que no creo que las grandes extensiones de soja necesiten de ayuda estatal y después, bueno, eventualmente a lo sumo será un año que no ganan plata, pero no creo que sea tan así como que pierdan tanta plata. Estamos hablando de las grandes extensiones, ¿no? De grandes en serio, como las que hay, digamos, en la pampa húmeda. Después los pequeños agricultores, yo creo que sí la plata tiene que ir ahí, a esos lugares. Y eso es un poquito, el desarrollo del agropecuario argentino tiene que ir más por ese lado, en ayudar a los pequeños. Y los grandes, bueno, evidentemente, pues, si hay grandes pérdidas habrá ayuda, pero si no, porque ahí cuando hay pérdidas generalizadas en gran parte del país, no hay seguro que te ayude. Pero bueno, ahí yo creo que efectivamente el Estado tal vez tendría que tener o mismo el Estado podría tener un seguro, un sistema de seguro en el cual te va cobrando y después te va pagando si pasa algo. Pero bueno, son discusiones complejas, ¿eh? No, creo que está bien plantearla, pero yo no gastaría tampoco tanta plata en eso. Sí pensaría más en los pequeños agricultores. Bueno, bueno, no habiendo más consulta de nuestros compañeros, te agradecemos muchísimo tu participación y como siempre, sos muy claro y creo que todos te hemos entendido. Lo único que nos falta sería militarlo, porque me parece que va a quedar como algo pendiente para el 2023. Tengo creo que una pregunta más de Ana María Bagiani. Dale, Ana, desmuteate. No, puse solo un aplausito. Ah, bueno, está Martín, bien. perdóname, le quiero aclarar algo a Martín, que yo lo que pregunté, qué pensabas, qué grado de consenso podría tener en las cámaras, no en cuanto a las empresas y al público, porque eso ya lo sabemos. Disculpá si no te aclaré que era en cuanto a nivel cámara, ¿no? Y a la oposición, pero Votos, si había algún dato de ese, nada más. Bueno, muy hermosa tu charla, como siempre. Gracias. Sí, el poroteo después hasta ahora no es favorable, veremos qué pasa, ¿no? Bueno, Bueno, bien, bueno, el aplauso. bueno, un aplauso. Gracias, Martín. Como Gracias. siempre. Gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Chao, buenas noches para todos. Gracias. Chao. Bueno. Chao, buenas noches para todos. Buen fin de